de las construcciones entraba por las ventanas. Muchos niños salían del aula enfermos por el polvo. La maestra tuvo que ir hasta el hospital a operarse de los oídos por el ruido que lo molestaba. La maestra tenía que gritar para nosotros poder oír y salía con la garganta muy mala. Y nosotros, casi la mayoría de las partes de las clases, no la podíamos aprender. Muchas veces yo me sentaba con la profe, le decía, profe, no entendí la clase. La maestra se ponía hasta nerviosa. No podíamos oírla bien, como una alteración que teníamos todos, que no podíamos concentrarnos para oír la clase. Al inicio del curso 94-95 se inicia o se planifica la reconstrucción o remodelación de la Plaza Vieja. Es decir, había que destruir todo lo que estaba hecho con referencia al Parque Habana y el parqueo que allí existía para poder volver a la época anterior. Toda esta planificación llevaba una serie de trabajos de instrumentos que afectaban todo lo referente a lo que es la docencia, tanto a la escuela como a los alumnos, por supuesto, y a los trabajadores. Esta afectación nos llevó a tal punto que los alumnos se volvieron agresivos. En lugar de hablar, lo que hacían era gritar. Además, no nos escuchaban a nosotros y nosotros los escuchábamos a ellos, pero no de manera definida, sino más bien de forma global. Lo que llegaba a nosotros eran gritos, chillidos y, por supuesto, la edad era difícil, alumnos de quinto grado, 10 y 11 años. La alteración pues fue aumentando por día. Entre el ruido de los martillos, los trabajadores, los diferentes implementos y medios como eran efectos todos sonoros, afectaban, pero además afectaban en parte todo lo que era la armonía de la escuela completa, aunque nosotros éramos los más afectados porque estábamos ahí frente a la plaza. Esto dio motivo a que algunos alumnos, los padres sin darse cuenta y por supuesto nosotros tampoco, tuvieron que asistir al médico porque nosotros los remitíamos porque estaban presentando problemas de disciplina y eran alumnos buenos, alumnos que nunca habían tenido problemas, por lo tanto estaban involucionando. Y nosotros los maestros comenzamos primero a enfermarnos de la voz, o sea, no se nos oía nada, inclusive hubo quien perdió el 75% de esa audición del oído derecho. Esto motivó que el consejo de escuela se pusiera de acuerdo para buscarle una solución al problema. Nosotros nada podíamos hacer, lo que hacíamos era que como ambas maestras teníamos certificado y no podíamos dar las aulas solas, veníamos a trabajar, pero esto lo que hizo fue agravar la situación porque llegó el momento que no pudimos asistir ninguna de las dos. Hasta que Eusebio Leal, gracias a él, trasladó nuestra aula y algunas aulas también de la escuela para una sala museo. Cuando llegamos allá, nos impresionamos mucho al ver todo aquello y nos enseñaron las salas de los museos. A mí me emocionaba y a mis compañeritas yo no sé, pero creo que también. Que el primer día no dimos clases, sino las guías del museo nos enseñaron cómo era este museo por dentro, que yo lo vi muy bonito, estuvo interesante. En la primera planta estaban cómo los esclavos los maltrataban. Está el cepo, están algunos cuadros donde se demuestra cómo ellos huían y los perros íbaros le caían atrás. Está otro cuadro donde ellos se defienden, el machete. A veces el machete tenían, le parece, porque claro, no iban a tener la sangre, pero ellos para impresionarte, con pintura te dibujaban la sangre de los machetes, pero eso parecía de verdad. Ahí comenzamos con los niños
sobre la importancia que tenían los museos, pero más bien era para que ellos cuidaran el inmueble. Nunca en realidad nos dedicamos a dar una visión de otro tipo. Los alumnos fueron buscando la manera de comunicarse con todo lo que era el museo y las compañeras que atendían estas instalaciones les dieron unos seminarios, unas conferencias acerca de toda la instalación, de la importancia que tenían, de las funciones que eran y para qué se utilizaban. Yo me siento muy bien en el aula museo, los muebles son cómodos, hay muy buen ambiente, ventilación, estamos en la naturaleza, con la brisa, el aire, aquí hay mucha más tranquilidad y la maestra puede impartir mejor las clases. Para nosotros el museo fue como si fuera ir a otro mundo de paz, de tranquilidad. Los niños se concentraban mejor en las clases porque allí todo fue tranquilidad. Esto también contribuyó a mejorar mucho la asistencia de nuestros niños a las aulas, por la atención que el museo le daba a los niños, por la visita constante de Eusebio Leal y de distintas personalidades que pasaban por el museo a ver cómo se sentían los niños allí. A ellos se le daban fiestas, celebrábamos el Día del Pionero, el Día del Maestro, se les daba su merienda, que era muy importante para ellos. A raíz de ahí, pues, se han seguido incrementando las aulas en los museos. Y así nos dimos cuenta que los alumnos iban cambiando. Inclusive cada vez que inauguraban una exposición en Simón Bolívar, ellos querían verla y teníamos que dedicar un tiempo para eso. Esto se fue extendiendo y nos pudimos percatar que la disciplina de los alumnos cambió totalmente, que ya era una disciplina con autocontrol, con autorregulación. Los niños que tenían problemas, como yo a veces que tenía unos poquitos de problemas en la disciplina, lo he mejorado bastante, igual que mis amiguitos. Ya no somos los niños peores de antes. Bueno, aquí en estas aulas museo, por la mañana damos clases, pruebas, controles sistemáticos y vamos a los círculos de interés por la tarde. En esta aula museo aprendemos a tejer, a bordar, aprendemos los distintos puntos, cómo debemos expresarnos. Cuando tú te vas a dirigir a una persona, le tienes que decir buenos días, le tienes que decir por favor. Si le va a preguntar la hora, le tienes que decir buenas, por favor usted me pudiera decir la hora. Y si él le dice la hora, le dice gracias y después se retira. Aquí las maestras nos enseñan con mucho amor. A mí me habían tratado de enseñar primero a hacer la cadeneta, pero no aprendía porque no tenía, porque no me enseñaban con amor, ¿entiendes? En esos museos cogimos cariño, atención y han compartido nuestra alegría con nosotros, porque veo una cosa así de, no sé, un cariño así tan grande que nunca me han dado. Y yo me siento bien en esta escuela. Nunca hubo ningún problema, al contrario. Inclusive en aquellos momentos yo daba ciencias naturales y nosotros utilizábamos el patio del museo para utilizar la flora que había, la fauna, y también podíamos colocar ahí nuestras mesas de laboratorio con los microscopios. Y a veces salimos por La Habana Vieja, y vemos los lugares históricos, aparte de los museos también, que aprendemos muchas cosas de los museos.
poco a poco fuimos aprendiendo, íbamos haciendo esculturas de la ciudad, obras de teatro que tenían que ver con la ciudad, con el parque, pintura. Cuando había un concurso que había relacionado con esas cosas, nosotros éramos los primeros en participar en eso y siempre salíamos ganando. Además de eso, los niños desarrollaron un gran amor por el conocimiento de cada uno de estos museos. Aquí en los círculos de interés hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a amar la naturaleza, a cuidar los árboles. También he aprendido sobre las historias de las diferentes casas de esta localidad. La historia que hasta ahora que más me ha gustado es la de este centro. Antes, cuando yo empecé, que yo no sabía hacer nada, y aquí me enseñaron a hacer la cadeneta y todo eso. Y después me tuve que ir porque yo no atendía mucho, y después volví y entendí que tenía que volver porque a mí me gustaba esto, y ahora sé tejer y bordar. En el museo hemos visto muchas exposiciones y bueno, yo creo que ellos son muy hospitalarios y que nos han enseñado muchas cosas nuevas para poder aprender de varios pintores. Guayasamín es un pintor ecuatoriano que pinta sus cuadros y una vez pintó un cuadro de Fidel Castro donde se expresaba, donde se veía que estaban las manos, y una vez yo le pregunté y él me dijo que a él le gustaba hacer los retratos donde se vieran las manos. Hemos aprendido arte también, por ejemplo, cerámica, pintura, papel maché. Entonces, bueno, hoy en día seguimos todavía en los talleres que nos siguen enseñando cosas nuevas. Nos ha agradado mucho estar aquí todo el tiempo que hemos pasado. Fuimos al campanario, vimos la exposición de Goya, vimos todo el museo y nos ha impresionado con todo como lo han cuidado después de haber pasado tantos años. Yo soy una de las que digo que el museo contribuye mucho a la educación y a la formación de nuestros alumnos, porque hay cosas que le damos en las aulas, que los tenemos que trasladar a los museos, y ya viviendo en el museo el niño se relaciona con los elementos que lo hacen vivir el pasado, como si estuvieran en presente. Esta condición adversa de los ruidos a nosotros nos favoreció grandemente, porque el niño, además de ello, iba a salir de su monotonía social, iba a tener un cambio social, y al revés, porque no se podía parar ni la educación ni tampoco el trabajo de la restauración de la plaza. Fue para nosotros un revés, pero un revés de victoria, el haber salido para los museos. Y oye, hoy la escuela de nosotros no es la única que está en la sala museo, porque también yo quería que otras escuelas pudieran disfrutar de los museos, aunque yo también lo pude disfrutar, pero hoy la escuela de nosotros no es la única, sino son todas las escuelas de nuestro barrio, y que todavía a veces me recuerdo de los grandes martillos aquellos, pero bueno, ya eso pasó, y ya el parque ya se ve bonito, con esa fuente echando agua, el agua cristalina esa, que está limpia, y yo la veo bonita, aquella plaza. Antes solo era jugar en las calles
entre las ruinas sin mirar a mi alrededor. Hoy no es así. Hoy en día voy conociendo cosas nuevas y descubriendo también cosas como la historia de mi ciudad.